que sepamos lo que estamos siguiendo, Señor, para que sepamos cómo vamos avanzando, Padre. Solamente la revelación de la palabra nos puede decir esas cosas, Señor. Padre, yo vengo bendiciendo la palabra ungida para esta hora, Señor, y vengo declarando un poderoso mover de tu Espíritu, Padre. El pilar de fuego, Señor, moviéndose en nuestros medios, reprendiendo y echando fuera todo espíritu contrario, Señor, al espíritu de revelación, Señor, Dios amado. Te damos gracias, honra y gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas estas promesas, Señor amado. Gracias, Señor amado, por el cumplimiento de ellas, Señor. Gracias porque estamos viendo, Señor amado, la finalización, Señor. Oh, Señor, de todos los misterios, Padre. El abrir de todos los misterios, Señor, Dios amado. Gracias, Señor, por darnos a conocer todo el misterio y hacernos uno con Él, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra son suyas. Amén, amén. En su nombre nuevo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Sabemos que aquí fue el apóstol Pablo hablándole a los de Tesalónicas. Y Pablo estaba soltando aquí un misterio que había quedado sellado, cerrado. Nadie podía ver este misterio, hermano, a través de las edades. Pablo lo declaró, pero el apóstol Pablo no se le fue dado explicarlo, porque no era el tiempo. Entonces, siento que quedó escrito y quedó sin una explicación clara, detallada. Entonces vinieron la gente en las edades, en las diferentes edades, y comenzaron a predicar de estas escrituras acerca del descenso del Señor, ¿ve? Y siempre se le dio una aplicación inapropiada, por cuanto no era el tiempo para que fuese abierta la palabra. Entonces, hermano, porque nosotros hemos escuchado cómo la gente ha venido predicando de estas escrituras, pero ahora nos damos cuenta cómo es que realmente debe de ser colocada esta escritura. El apóstol Pablo estaba diciendo porque el Señor mismo, desde ahí empieza a abrirse la palabra. Pablo diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí tenemos, hermano, tres tiempos diferentes. Tenemos tres fases. Dice que el Señor mismo. Miren, estas tres fases es el mismo Señor. El Señor mismo descendiendo. Y antes, hermano, lo leíamos así rápido, sin entendimiento. Así lo lee la gente hoy. La gente lo lee y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo un solo paquete. ¿Ven? Pero nosotros no debemos de leerlo así. Después que un profeta, ¿verdad?, entró en la escena y abrió todas estas cosas, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos leerlo nosotros? Cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, hay una coma ahí, con voz de mando, y ahí nos detenemos. No pasamos de viaje. Ahí nos detenemos, ¿por qué? Porque voz de mando es un mensaje. Y es un tiempo. Es una fase. El descenso del Señor vino en tres fases. El descenso del Señor se produce en tres fases. Y la primera fase es voz de mando, que el profeta le llamó también voz de aclamación. Voz de mando o voz de aclamación es lo mismo. Entonces, voz de mando es un tiempo. Luego dice voz de arcángel, es otro tiempo, es otra fase. Y luego dice voz de trompeta, es otra fase. Pero siempre es el mismo descenso del Señor, el mismo Señor, en tres fases diferentes. Entonces, ¿qué es voz de mando? Cuando fue abierta esta voz de mando, cuando empezó la voz de mando, esta primera fase del descenso del Señor. Voz de mando, hermano, fue cuando en 1963 los sellos fueron abiertos. Los sellos fueron abiertos
y empieza el descenso del Señor mismo, pero con voz de mando. ¿Qué es voz de mando? Voz de mando es palabra, o sea, es un mensaje. Voz de mando, hermano, es un mensaje. Pero fue la parte inicial del descenso de Dios sobre la tierra. El Señor mismo, con voz de mando, dice Pablo, ¿qué es voz de mando? Un mensaje. ¿Un mensaje para qué? Era un mensaje, hermano, llamando, sacando de la denominación a los elegidos de Dios. Sacando, hermano, dentro del sistema denominacional a una novia. Era preparando una novia. Voz de mando empezó, hermano, con la enseñanza básica, la enseñanza primaria, para Dios sacar a un pueblo dentro de otro pueblo. Y Él sacó, hermano, un contingente, la cual llegó a formar la novia. Él saca, hermano, un contingente dentro de las denominaciones con voz de mando y llegó a formar una novia. Era preparando, dice, una novia, dice el profeta. Miren cómo lo dice el profeta. En el mensaje, vamos a citar el mensaje del rapto. En el mensaje del rapto, página 26, dice el profeta: 3 cosas acontecen. Hablando del mismo versículo. 3 cosas acontecen. Una voz, una aclamación, una voz, una trompeta. Tiene que acontecer antes que Jesús aparezca. 3 cosas. Dice, una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Pregunta fuerte. Es el mensaje saliendo primero. Es el mensaje saliendo primero. O sea, es el mensaje primario. Saliendo primero. El vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. Amén. El vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. ¿Qué fue lo que hizo voz de mando? Reunió una novia, sacándola de las denominaciones y la coloca en una posición bajo voz de mando, un mensaje. El mensaje primario del descenso del Señor. Entonces, hermano, voz de mando fue con ese propósito. Pues es voz de mando, sacando con autoridad de las denominaciones a un grupo para llegar a ser una novia, preparando una novia, dice el profeta. Dice, el vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. Eso es voz de mando. Y le dio vuelta al mundo. Con voz de mando le dio vuelta al mundo porque Dios estaba, hermano, reuniendo un pueblo llamado la novia de Jesucristo. Ese es voz de mando. Pero siendo que los modos de Dios, hermano, nunca cambian, fíjense, cuando se está llevando a cabo esta primera fase del descenso del Señor, no había terminado, hermano, no había terminado voz de mando cuando se entrelapado, voz de arcángel. Cuando todos estaban, hermano, entusiasmados con voz de mando, Dios nos sacó de la denominación. Dios sacó un grupo que estaba dentro de las denominaciones y los preparó para ser una novia preparada. Y mientras todos estaban, hermano, enfocados en esta voz de mando, entonces arranca la voz de arcángel. Pero la gente que estaba enfocada, hermano, en voz de mando, y se quedaron allí bien enfocados con voz de mando, y no se dieron cuenta que había un traslape de mensaje. Ellos no se dieron cuenta, hermano, a qué hora entró voz de arcángel. Hubieron aquellos elegidos que pudieron captar, hermano, el cambio de una fase a otra. Hubieron aquellos elegidos que pudieron ver el salto que Dios hizo, hermano, de un lugar a otro, cuando Dios suelta la voz de arcángel. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta gente? En primera instancia, se quedaron estancados con voz de mando. Aquellos que no vieron el cambio de una fase a otra, se quedaron, hermano, como con voz de mando. Y hasta ahí llegaron. Pero hubieron aquellos elegidos que pudieron ver el cambio
porque es un cambio, hermano, meramente espiritual. Sí, amén. Iba en el descenso, hermano, el descenso del Señor era progresivo y es progresivo. Entonces, cuando entra la voz de arcángel, ¿qué cosa es voz de arcángel? Tenemos otra escritura aquí hablando de voz de mando. Oiga lo que dice el profeta. Estamos pasando de voz de mando a voz de arcángel. Y dice el profeta. De voz de mando a voz de arcángel. Dice el profeta, voz de aclamación. Recuerden, voz de aclamación era ¿qué cosa? Un mensaje sacando a un grupo de gente para formar una novia. Luego, dice el profeta, un mensaje preparando a la gente. Era tiempo de preparación a la gente, preparando una novia. Lo segundo, ahí está lo segundo. Lo segundo es una voz de la resurrección. Dice el profeta, la misma voz, esa gran voz de San Juan 11, 38 y 44, que llamó a Lázaro del sepulcro. Entonces, ¿qué cosa es voz? ¿Qué cosa, hermano, es la voz de arcángel? Dice el profeta. ¿Cuál es esa segunda voz? Es voz de resurrección. Voz de resurrección. Cuando, hermano, la gente se quedó estancada con voz de mando y no vieron el cambio, esa gente se quedó allí establecida. Solo unos cuantos elegidos pudieron captar el cambio, hermano, de voz de mando a voz de resurrección. ¿Qué es voz de resurrección? Es voz de arcángel. Voz de arcángel. ¿De qué está hablando la voz de arcángel? De una doble resurrección. Porque miren, hermano, cada vez que hay un evento en las escrituras profetizado, un evento que llegará a cumplirse literalmente, primero tiene que llevarse a cabo espiritualmente. Todo evento, hermano, literal con Dios, primero se lleva a cabo espiritual. Entonces, ¿qué es la voz? ¿Qué es la voz de arcángel? Es voz de resurrección. Dice el profeta. Lo segundo es una voz de la resurrección. Y él cita aquí San Juan 11, 38, que es cuando fue resucitado Lázaro. Lázaro, ven fuera. Voz de arcángel, es voz de resurrección. Y dice el profeta, reuniendo a la novia. Uno, eso fue voz de mando. Y luego es la resurrección de los muertos. Esa resurrección de los muertos, hermano, tiene doble aplicación. Porque miren, resurrección de los muertos es el evento literal, el día de la resurrección, para rato. Pero antes que se lleve a cabo el evento de la resurrección de entre los muertos, se lleva a cabo la resurrección espiritual del alma, primeramente. Entonces, nosotros pasamos por voz de mando y luego llegamos a ser voz de arcángel. La voz de arcángel es voz de resurrección. Quiere decir, hermano, que nosotros somos la voz de resurrección. Oigan bien lo que estamos diciendo. Nosotros llegamos a ser la voz de resurrección, resucitando a nuestros hermanos, dice el profeta. Recuerdo cuando la otra vez la hermana Noelia dice, yo le di la palabra, dice, a la Raquel, dice, a su hermana, y le dije, ¿te das cuenta que ya la puerta está cerrada? Y eso la despertó, la resucitó. La resucitó y ahora ella está aquí entre nosotros. Eso es exactamente el orden espiritual. Es una voz de resurrección. Ahora nosotros somos la voz de resurrección, resucitando a nuestros hermanos espiritualmente. Amén, amén, amén. La Biblia dice que Él nos resucitó, nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Una resurrección espiritual, no física. Una resurrección espiritual. Pero esta resurrección espiritual, hermano, es anticipada a la resurrección literal.
¿Qué es lo que queremos decir con esto? Dice el profeta que nosotros somos la voz de la resurrección. Dice el profeta que nosotros somos la voz final para la edad final. Somos la voz final, hermanos, para la edad final. ¿Qué significa eso? Oiga lo que dice aquí el profeta en el mensaje, ya ha salido el sol. Dice: Cristo fue mecido sobre el pueblo. Amén, amén, amén. Y por primera vez habrá para la edad de la novia, que hoy es la esposa, Señor, amén. para una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso. Oiga, le llamó una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso. El denominacionalismo, hermano, oscuro, tenebroso. Una resurrección espiritual. Pueden ver ustedes que está hablando el profeta de una resurrección espiritual, no literal. Eso es primero, o se lleva a cabo primero, la resurrección espiritual. Ahora, esta voz de resurrección, ¿dónde está? Hoy está en la esposa. La esposa, hermano, está impartiendo vida. Amén, amén, amén. Impartiendo vida. Y en este afán de impartir vida, es voz de resurrección. Resurrección del alma. A medida que el mensaje, hermano, está fluyendo y esta esposa porta un mensaje de resurrección y suelta la palabra, entonces ella es la voz de resurrección. Yo espero que todos lo cantemos bien, hermano. Esto que ya se ha manejado en tiempo pasado. ¿Cómo es que nosotros venimos a darle vida a nuestros hermanos? Sí, Señor. Con una voz de resurrección. Sigue diciendo el profeta. Pero dice, pero para una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso, habrá un mensaje en el que la plena madurez de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder y será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas que él obró allá. Amén. Eso está prometido para nosotros. Por cuanto yo vivo, dijo él, ustedes también viviréis. ¿Qué es eso? Resurrección. Por cuanto yo vivo, él fue resucitado, ustedes también viviréis. Hablándole a su esposa. Aquí ya no usa la palabra novia. Dice, hablándole a su esposa. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis, dijo él. Dice el profeta, qué tremenda resurrección fue aquella. ¿Cuál resurrección? La del Señor Jesús. Dice, qué tremenda resurrección fue aquella y qué tremenda resurrección es esta. Amén, amén. Otra resurrección. ¿Cuál es esta? La resurrección del alma. Sí, Señor, amén. Y dice, qué tremenda resurrección fue aquella, qué tremenda resurrección es esta, el ser resucitados de entre los muertos. ¿De dónde nos resucitó el Señor? De entre los muertos. Amén, amén. Estábamos muertos, hermano, nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos resucitó de entre los muertos, Señor, amén. espiritualmente. Y luego dice, para así ser vivificado en Cristo Jesús, por medio del poder vivificador de Dios. Ahora, miren la aplicación espiritual, de dónde el Señor nos resucitó, nos levantó de las tumbas denominacionales, pero ahora, hermano, tumbas dentro del mensaje. Él nos resucitó de las tumbas dentro del mensaje y nos dio vida. Es una resurrección espiritual del alma. Por eso es que les decía, hermano, el evento de la resurrección literal, cuando los santos que partieron en Cristo serán resucitados, levantados, ¿quién dará la voz de resurrección? ¿Quién creen ustedes que da la voz de resurrección? La esposa. Es la iglesia elegida. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Miren lo que dice el profeta. En conducta, orden y doctrina. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, vamos a dar la voz de resurrección? Por cuanto nosotros somos la voz final para la edad final. Amén, amén. Dice, ya estamos muy avanzados en el camino. La venida del Señor Jesús está inminente. Y nosotros debemos de tener fe de rapto
en la iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para irse. O si no, no se irá. Oiga, dice que tiene que haber fe de rapto en la iglesia para irse. O si no, no se irá. Pero no se preocupe, estará allí. ¿Qué cosa estará allí? Esa fe de rapto para el elegido. No se preocupe, estará allí. Estará allí, repite. Y cuando el poder, oiga hermano, y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus hermanos. Amén, amén, amén. Cuando el poder de esta iglesia se levante, levantará a sus hermanos y habrá una resurrección general. Estamos anticipando eso. Entonces, ¿qué somos nosotros? La voz final para la edad final. ¿Quién va a resucitar a los muertos? Ahora, hermano, una vez que hemos resucitado a los muertos espiritualmente, una resurrección espiritual del alma, a través de un mensaje que se llama como voz de arcángel, que es voz de resurrección. Amén. Después que resucitamos a nuestros hermanos en un orden espiritual, resucitaremos a nuestros hermanos literales. Oiga, ¿cómo? Lo acabamos de decir, ¿cómo? Dice, y cuando el poder de esta iglesia se eleve, miren que los hermanos que están en los sepulcros, hermanos, esos cuerpos que quedaron en los sepulcros, están esperando de nosotros. Están esperando que el poder de esta iglesia elegida, hermanos, se eleve. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve con fe de rapto, entonces eso resucitará a nuestros hermanos. Eso le pone fin a nuestra estadía sobre esta tierra. Y con todo este poder, hermano, elevado en la iglesia elegida, eso trae a resurrección a los santos que están durmiendo. Aleluya, amén, amén. ¿Lo captan, hermano? Dice, pero no se preocupen, estará allí esa fe de rapto. Estará allí, y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus hermanos. El poder de esta iglesia levantará a los otros hermanos. Amén. Entonces, hermano, qué comisión tan grande la que tenemos nosotros, siendo que nosotros llegamos a ser la voz final para la edad final, siendo que nosotros llegamos a ser la voz de resurrección. En nosotros, hermano, está la voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Sí, amén, amén. Voz de resurrección. Mire todo lo que posee la esposa. Ella posee, hermano, ella posee la voz para resucitar espiritualmente a los hermanos. Ella posee la voz para resucitar literalmente a sus hermanos. Todo está en la esposa. Todo. Sí, Señor, amén. Solo, ¿qué es lo que se está esperando? Que este poder de esta iglesia se eleve. Ellos están dependiendo de nosotros. Ellos dependen de nosotros. Para ser levantados, ellos dependen de nosotros. ¿Pueden verlo, hermano? Qué gloriosa declaración la que hace aquí el profeta. ¿Cómo es que, hermano, los santos que están durmiendo, ellos están dependiendo de que la esposa elegida del tiempo del fin, ella llega a tener completamente, hermano, la fe de rapto, y el poder del Espíritu se eleve a través de esta iglesia? Ellos están dependiendo de nosotros ahora. Entonces pueden ver, hermanos, lo glorioso que es esto. Una resurrección espiritual del alma y una resurrección literal. Se llevará a cabo. Está por llevarse a cabo. Amén, amén. Entonces, Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ya miramos lo que es voz de mando, Sí, amén. era Dios sacando un grupo de las denominaciones para formar una novia. Dice el profeta, para prepararla, preparar una novia. Pero después de un tiempo, hermano, entra la voz de arcángel. Hay un traslape de tiempo, y dentro, hermano, de una manera minuciosa Amén, amén. y espiritual, voz de arcángel, tan minucioso aquello
que la gente no lo vio. La mayoría, mejor dicho, la mayoría de la gente no lo vio. Y se quedaron ellos estancados con voz de mando. Hasta nuestros días, ¿no? La gente está con voz de mando. ¿Qué es voz de mando? Los rudimentos. ¿Qué sacó a la gente, a una novia de la denominación? El bautismo original en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las doctrinas que tenían ellos, hermano, enredadas, y que el profeta vino a clarificarlo a través de los 6 sellos. Ese es voz de mando. 6 sellos, hermano, es voz de mando. Pero la gente se quedó establecida con voz de mando y no le miró el giro, no miró el giro que Dios hizo con voz de arcángel, resurrección. Qué bueno es saber, qué bueno, hermano, es saber que hemos resucitado espiritualmente. Sí, Señor. Eso es Amén, bueno. amén. Porque el profeta dice que gran resurrección fue aquella, la del Señor Jesús, pero que gran resurrección es esta, hablando de la resurrección espiritual. ¿Verdad que sí, hermano? Amén, amén. Entonces, Amén. ahora cuando ya entendemos qué cosa es voz de mando y voz de arcángel, entendemos que el mensaje va en avanzada. Ahora, cuando ya entendimos, el Señor agotó todo lo que tenía que agotar a través de la enseñanza de voz de arcángel, que es voz de resurrección, que es Lázaro, ven fuera. Voz desaten a Lázaro, dijo el Señor. Desátenlo. Ha resucitado Lázaro. El profeta citó esa escritura, San Juan 11. Entonces, hermano, después que avanzamos a voz de resurrección, la gran mayoría de gente también se estableció con voz de resurrección. Nosotros hoy no estamos en voz de resurrección. Nosotros somos la voz de resurrección, claro que sí. Pero la fase de voz de resurrección, o sea, para que esto tomara carne, ya pasó. Para que esta fase, hermanos, de voz de resurrección tomara carne humana, ya pasó. El tiempo ya pasó. La fase ya pasó, ya cambió. Entonces, la gran mayoría en el mensaje se establecieron en voz de resurrección. Y Dios hizo lo mismo. Vuelve a repetir lo mismo. Hace un traslape de tiempo. Y cuando está, hermano, el su apogeo, voz de resurrección, en un claro entendimiento para los elegidos, entonces viene Dios y deja caer voz de trompeta. Pablo dijo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Voz de trompeta, hermano, entra en la escena. Y la gran mayoría no miran el cambio nuevamente. Y ahora se quedan establecidos como voz de arcángel. Ahí se establecieron. Pero los elegidos, aquellos elegidos que pudieron ver el cambio de la nota, el cambio de nota, el cambio del giro que Dios hizo, pudimos ver, hermano, qué cosa era. Voz de trompeta. Amén, amén. Y hoy la gente, hermano, en el mensaje, esto lo tiene todo revuelto. No hace mucho un hermano que tuvimos una reunión, dijo, hoy estamos nosotros en voz de resurrección, dice él. ¿Ves? Allí mismo, hermano, ahí mismo notamos cómo hay un gran porcentaje dentro del mensaje que quedaron estancados con voz de resurrección y no avanzaron a voz de trompeta. Entonces, cuando, hermano, estamos siendo instruidos y bien instruidos por voz de resurrección, viene Dios y establece voz de mando, voz de trompeta, trompeta de Dios, mejor dicho. Entra la trompeta de Dios y los que se quedaron en voz de arcángel se quedaron. Pero aquellos que vieron la vuelta de la esquina avanzaron a trompeta de Dios. Ahora, ¿qué cosa es trompeta de Dios? ¿Ven? ¿Qué es trompeta de Dios? Si a ustedes le llegan a preguntar, nosotros estamos, ¿dónde estamos nosotros? Si alguien le pregunta a ustedes, la iglesia del mensaje, ¿dónde está hoy? ¿Estamos en voz de mando? ¿O estamos en voz de resurrección? ¿Que es voz de arcángel? ¿O estamos en trompeta de Dios? ¿Ven? Entonces la respuesta es, nosotros estamos en trompeta de Dios. Porque trompeta de Dios es, dice el profeta, ¿qué es una trompeta? No es una cosa literal, tocar una trompeta, sino que una trompeta es un mensaje.
Recuerde que el descenso de Dios, todo el descenso es un mensaje, pero en tres fases. La primera fase, voz de mando. Segunda fase, voz de arcángel. La tercera fase, trompeta de Dios. Según aquí, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, no es otro Señor, es el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Entonces, ¿qué es trompeta de Dios? Es un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? Oiga lo que dice el profeta en el mensaje La Brecha. La Brecha, predicado antes de los sellos. Miremos lo que dice el profeta en La Brecha. En la página 95, para que ustedes después lo puedan anotar y después buscarlo. En el mensaje La Brecha, en el libro de los sellos, 7 sellos, pero en La Brecha, página 95, dice el profeta: la trompeta de Dios sonará. ¿Cómo dice? Sonará. Tiempo futuro. Dice sonará, tiempo futuro. ¿Por qué dice sonará? Porque apenas estaba él hablando aquí en el mensaje La Brecha, antes que los sellos fueran abiertos, antes que el séptimo sello fuera abierto. Y dice, la trompeta de Dios sonará. Y dice, la última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje. ¿Quién fue el último ángel? William Marion Branham. Amén, amén. Ángel terrenal. Dice, la trompeta de Dios sonará. Recuerden, Pablo estaba hablando aquí de tres fases: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, ¿qué cosa es trompeta de Dios? Alguien les puede preguntar, ¿qué cosa es la trompeta de Dios? ¿Sí? Ya que estaban diciendo ustedes que hoy estamos en trompeta de Dios, ¿qué cosa es trompeta de Dios? Entonces, aquí está la respuesta en el mismo mensaje, La Brecha. Dice, pues, la trompeta de Dios sonará. La última trompeta sonará al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál es la última trompeta? Bueno, sigamos. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje. ¿Quién es el último ángel? El profeta mensajero de la séptima edad. Dice, y el último sello. Oye, ¿cuál es el último sello? El séptimo. El séptimo. Dice, y el último sello es abierto. La última trompeta sonará y el Redentor viene al frente para tomar su posesión redimida. Amén, amén. Amén, hermano. Correcto. Dice, la última trompeta, la trompeta de Dios sonará a futuro en La Brecha. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje y el último sello es abierto. Entonces, ¿qué cosa es trompeta de Dios? Es el séptimo sello. Trompeta de Dios es el séptimo sello. ¿Y qué es el séptimo sello? Los misterios ocultos por toda la Biblia. Amén, amén, amén. Eso es trompeta de Dios. ¿Qué es trompeta de Dios? Los 7 truenos. Amén, sí, Señor. Amén, amén, amén. Dice el profeta. Y el último sello es abierto. ¿Cuál es el último sello? El séptimo sello. El último sello es abierto. La última trompeta sonará. ¿Qué es entonces la trompeta? El sello. El último. Y el Redentor viene, Cristo, el ángel fuerte, al frente para tomar su posesión redimida. El Redentor viene, hermano, para tomar su posesión redimida. No viene para redimir, sino para tomar lo que ya redimió atrás. Amén, 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 amén. Para tomar su posesión redimida, su iglesia lavada en la sangre. Amén, amén, amén.
Mire qué glorioso. Entonces, ¿qué cosa es trompeta de Dios? Es el séptimo sello. Pablo estaba hablando del séptimo sello, solo que él no podía decir, esto es el séptimo sello, no lo podía decir. Pero un profeta enviado con esta capacidad, él declara y dice que es trompeta de Dios, sonará la trompeta de Dios cuando el último mensajero está dando su mensaje, dijo él. Y el último sello, dijo él, oiga, y el último sello, dice, el último sello es abierto. Correcto. Entonces, ¿qué es el séptimo sello? Es la trompeta de Dios. Amén, amén, amén. Ya no es voz de mando, ya no es voz de resurrección, porque eso ya estamos claros, ya pasamos esa fase. Pero ahora entramos aquí a la trompeta de Dios. ¿Qué es trompeta de Dios? El séptimo sello siendo abierto. Amén, amén, amén. ¿Y qué cosa es el séptimo sello? Los misterios escondidos por toda la Biblia, siendo revelados a los elegidos. Amén, amén. Se fijan lo importante de no quedarse estancado en ninguna de las fases anteriores. Amén, amén. Unos se quedaron enanitos en la primera fase, voz de mando. Ahí se quedaron, rudimento. Otros avanzaron, miren que otros avanzaron un poquito más y llegaron y pudieron captar qué cosa es voz de arcángel, voz de resurrección, lo miraron. Y qué gloria a Dios, qué glorioso, somos la voz de resurrección. Recuerden que nosotros pasamos por esa fase, cuando empezamos a ver esta resurrección espiritual del alma. Recuerden, estuvimos hablando bastante, tocando bastante lo que es ya salido el sol, una resurrección espiritual. Lo tocamos bastante. Amén, amén, amén. Pero no nos quedamos allí, avanzamos. Miren que esto no es para otra gente. Esto nosotros lo hemos vivido. Cáptenlo. Este mensajito, las tres fases del descenso del ángel fuerte, nosotros lo hemos experimentado. Y muchas veces lo hemos pasado por alto. Que nosotros pasamos por voz de mando, fue los rudimentos. Sacudimos las denominaciones con bautismo bíblico, con la unidad de Dios, con Santa Cena, con todas esas enseñanzas. Sacudimos las denominaciones. Eso era voz de mando, sacando una novia. Y luego descubrimos que a un traslape de tiempo, Dios deja caer voz de resurrección. Y comenzamos con algo más elevado, resucitando a nuestros hermanos, dándole un mensaje de vida Amén, amén, y amén. resucitando las almas de nuestros hermanos. Ya pasamos también por eso. Pero ahora después de eso, entramos en empalme de tiempo y Dios deja caer trompeta. Trompeta de Dios. ¿Qué es trompeta de Dios? El séptimo sello. Ahora, ¿cómo lo representamos o cómo está representado en las escrituras? Dice que cuando en Israel se tocaba la trompeta, era un mensaje urgente. Anunciaba la presencia de alguien muy importante o de un evento muy importante. En Levítico dice que el sonar la trompeta era un llamado a una santa convocación. Señor. Amén. Levítico, capítulo 23. Dice que era un llamado a una santa convocación. Ese era tocar trompeta. Amén, amén, amén. Ahora, miremos todos estos tipos. ¿Qué más era una trompeta en el Antiguo Testamento? En Génesis. Dice que cuando José iba a salir de su trono, él salía de su trono. No importa cuántas veces saliera José, cuántas veces más José se levantara y salir, tocaba una trompeta. En Egipto se tocaba una trompeta que anunciaba: ahí viene José, ahí viene José. Y nosotros tenemos nuestro José, Cristo. Él era un tipo de Jesucristo. José saliendo del trono es un tipo de Cristo levantándose del trono y viniendo por el reclamo de su pertenencia. Ahora, cuando Él viene, Él suelta ¿qué cosa? El séptimo sello. Él desata el séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Voz de trompeta de Dios. Es trompeta de Dios. Entonces, hermano, cuando allá en Génesis José iba a salir, tocaban la trompeta. Y esa trompeta decía: ahí viene José. Todo mundo, hermano, los que estaban haciendo su oficio, dice el profeta, si alguien estaba allí vendiendo sus productos, podría ser, dice el profeta, que le estaban dando el cambio. El comprador, el cambio, le estaban dando, dice, el dinero del vuelto. Y si tocaban la trompeta, ese hombre, dueño de su negocito, no puede ni recibir ese vuelto. Todo se paralizaba. Tenía que ponerse de rodillas porque José estaba saliendo. ¿Por qué tanto así era eso, hermano?
porque era un tipo y sombra de nuestro José Cristo, que cuando él tocó la trompeta, el séptimo sello fue roto, entonces todo mundo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, sus enseñanzas religiosas, sus tradiciones de iglesia, eclesiástica, y decir, ahí viene nuestro José Cristo, el ángel fuerte. Señor, amén, ¿Eh? amén, Señor. Otra cosa que dice el profeta, si alguien dice, no acataba la voz de esa trompeta y continuaba con sus labores, entonces dice el profeta, él era condenado a muerte. Oiga, él cargaba con juicio esa persona si él no obedecía la voz de la trompeta. ¿Qué es lo que está diciendo la sombra? Aquellos que no pueden acatar la trompeta del tiempo presente, el séptimo sello, y siguen sus labores de siempre, ¿qué es lo que han cargado? Juicio. Juicio. Este es un orden espiritual. Allá era literal, hermano. El que no obedecía la voz de la trompeta, hermano, era sometido a juicio, literalmente. Era una sombra de cuando la trompeta verdadera del verdadero José Cristo tocara la trompeta, porque él viene descendiendo. Él viene, hermano, por su amada esposa, y él suelta, desata el séptimo sello, lo cual significa la trompeta de Dios. Según las palabras del profeta, esa es la trompeta de Dios, el séptimo sello. Y el que no acata la trompeta de Dios, le sucede lo mismo que sucedía allá en Egipto. Es sentenciado a juicio, pero es un juicio espiritual. Amén, amén, amén. ¿Entienden, hermano? Es exactamente lo mismo. Entonces, allí tenemos los tres grandes eventos a los cuales se refería el apóstol Pablo. El Señor mismo, con voz de mando, sacando a una gente para formar una novia, con voz de arcángel, voz de resurrección, sabiendo que nosotros portamos una voz para resucitar a nuestros hermanos, lo cual es un doble evento, ya lo explicamos. Es un evento literal que está por llevarse a cabo, y es un evento espiritual que ya lo hemos llevado a cabo, resucitando a nuestros hermanos espiritualmente. Pero ahora nos toca a nosotros resucitar a nuestros hermanos que están durmiendo en la tumba, cuerpos dormidos en la tumba, y sus almas están en su teofanía. Nos toca a nosotros, dice el profeta, cuando el poder de esta iglesia se eleve. Miren lo importante que nosotros nos elevemos, que le permitamos a esta trompeta elevarnos, que es el séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Tiempo terminado. Tiempo se terminó. Puerta cerrada. ¿Qué es el séptimo sello? ¿Qué nos revela el séptimo sello? ¿O qué nos revela la trompeta de Dios? Que estamos en una nueva dispensación. Eso nos revela que el tiempo se ha terminado, que Dios solamente está reclamando su propiedad. Tiempo de reclamo. Nos revela, hermanos, que ha habido cambio de dispensaciones. Nos revela que la dispensación de la gracia cesó. Nos revela que el pacto de la sangre del Señor Jesucristo era sempiterno por un periodo de tiempo, mientras entrábamos a la eternidad, aún estando en estos cuerpos. Eso nos revela trompeta de Dios, que los elegidos hemos entrado en eternidad. Nuestras almas ya están en eternidad, no estos cuerpos, pero nuestras almas ya entraron en eternidad. Eso es trompeta de Dios. Amén, amén, amén. Y entonces, después de esto, ¿qué es lo que resta? El propio Señor, todo Dios, completamente Dios, ha tomado carne humana. Es un gran misterio. Es donde la gente tropieza, porque ellos dicen, si en verdad está todo Dios en ustedes, queremos ver hacerle grandes milagros. ¿Ve? Pero este es un misterio. Es un misterio que aún estando en carne humana, aún estando, hermano, en debilidad humana, todo Dios está encarnado allí. Ese es el misterio. Y en ese misterio que tropieza la mente carnal. Ellos no miran a Dios allí. Es como cuando llegaron aquellos griegos. Querían ver, dice, a Dios. Dice el profeta, esos griegos que llegaron a buscar a Jesús, porque escucharon la fama de él, ellos querían ver a Dios manifestado allí. Pero dice el profeta, cuando ellos miraron a Jesús, ellos solamente miraron, dice, a un hombre. Estos griegos no pudieron ver a Dios. Ellos querían ver a Dios por la fama de lo que habían escuchado de Jesús. Pero cuando lo vieron, dice, ellos solamente miraron a un hombre y no pudieron ver a Dios.
Es exactamente lo que ha pasado en este último día. La gente solamente mira un puñadito de hombre y mujer, un puñadito insignificante. Ellos nunca pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque es un misterio. Sí, amén, amén. Tiene que recibirse por fe, por revelación. Entonces, ¿pueden verlo, hermano? Ahí tenemos muy bien clarificado las tres fases del descenso del Señor. Ya nosotros no tenemos nada que ver con trompeta, con voz de mando. Ya no tenemos nada que ver con voz de resurrección. Eso ya ha sido clarificado. Pero nosotros estamos hoy directamente conectados con trompeta de Dios, lo cual es el séptimo sello operando. Amén, amén, amén. Amén, hermano. Amén, amén. ¿Lo pueden ver? Eso es lo que tenemos hoy nosotros. Esta trompeta de Dios es el séptimo sello, según las palabras del mismo profeta. Solo lo vamos a leer una vez más. Y se lo voy a repetir para que lo vaya a tachar y luego lo busca. Dijimos que está en la brecha, en la página 91. Perdón, no es la página 91, es la página 95. Dice el profeta, la trompeta de Dios sonará. No digo ha sonado, porque apenas está leyendo, está hablando en la brecha. La trompeta de Dios sonará. Amén. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje y el último sello es abierto. Oiga, ¿cómo está ligada esa trompeta de Dios con el mensajero y con el séptimo sello? Está en línea. Dice, la trompeta de Dios sonará. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje. Es decir, ¿dónde sonó la trompeta de Dios? A través del mensajero. Trompeta de Dios sonó a través del mensajero. Pero allí es de la gente tropieza. Ellos dicen, pero si fue a través del hermano Branham, entonces eso ya estaba aclarado en los días del hermano Branham. Dicen la gente, si sonó a través del hermano Branham, porque hasta ahora se está viendo esto. Porque cierto es que sonó a través del hermano Branham, la trompeta de Dios. Pero sonó, que la trompeta es un mensaje. El mensaje salió y a la vez lo dejó oculto. El Espíritu Santo se encargó de que quedara oculto. Porque era para futuro que la trompeta de Dios iba a ser identificado. Amén, amén, amén. Entonces dice, la trompeta de Dios sonará. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje. Y el último sello es abierto. ¿Está abierto o no está abierto el séptimo sello? Por supuesto que sí. Y el último sello es abierto. ¿Qué es el séptimo sello? Trompeta de Dios. Dice, la última trompeta sonará. Y el Redentor viene al frente para tomar su posesión redimida, su iglesia lavada en la sangre. Amén. Ahí tenemos trompeta de Dios. Y espero que esté cada vez más claro qué cosa es realmente trompeta de Dios. Nosotros no estamos en voz de mando, no estamos en voz de arcángel, estamos en trompeta de Dios, el séptimo sello, haciéndose carne. Sí, amén. Pero quedó un evento pendiente. De trompeta, de voz de arcángel o voz de resurrección, queda un evento pendiente. ¿Cuál es? La resurrección literal. ¿Quién va a dar la voz de resurrección? La esposa. ¿Cómo la va a dar ella? No es que ella le va a ir a la tumba a decir levántense. No, sino cuando el poder de esta iglesia se eleve. Ese es el cumplimiento para que los muertos en Cristo sean levantados. ¿Ves? Es un orden espiritual. Cuando el poder de esta iglesia se eleve, bien alineada toda la esposa con fe de rapto, con fe perfecta, con todos los misterios en línea, el poder de esta iglesia se eleva. ¿Qué más acontecerá? Entonces vamos a ver pies crecer. Entonces vamos a ver brazos crecer. Entonces vamos a ver hermanos ciegos recobrando la vista.
Aleluya. Cuando el poder de esta iglesia se eleve, eso resucitará a sus hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Ahí lo tenemos, las tres fases de la venida de nuestro Señor, el ángel fuerte. Amén. Amén, amén. Por aquí lo vamos a dejar. Que el Señor les bendiga, hermano. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Señor, una vez más, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por esta gloriosa palabra, Señor amado, la cual ha descendido, Señor, en tres grandes fases, Padre Celestial, la cual nos aclara, Señor amado, exactamente dónde estamos parados hoy, Señor, la cual nos aclara exactamente quiénes somos, Señor, nos aclara de dónde venimos y para dónde vamos, Señor, la cual nos aclara, Señor, que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación, Señor, Dios de la gloria. Estas cosas son clarificadas, Señor. Nos aclara, Señor amado, que nosotros todo el tiempo fuimos salvos. Todo el tiempo estuvimos salvos, Señor, Dios de la gloria. Usted solamente vino para redimir a aquellos, Señor, que se había extraviado, Padre. Pero realmente, Señor, siempre estuvimos salvos, tal y como lo dijo su profeta, Padre. Pero teníamos que pasar por estos eventos, Señor. La iglesia era necesario, Señor, que pasara por estos eventos, Señor, del descenso del Dios viviente, Padre Celestial. Y en esta última hora, Padre, cuando el último sello fue roto, el séptimo sello, justamente cuando el mensajero estaba dando su mensaje, Señor, justamente, Señor amado, cuando la voz de trompeta, Señor amado, entró en la escena. Eso, Señor amado, nos colocó completamente, Señor amado, en el cuerpo, literalmente y espiritualmente, Señor, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén, amén. Señor, te damos gracias por este gran misterio. Te damos gracias, Señor amado, porque todas estas cosas, Señor amado, ya no son misterios para nosotros, Señor. Sí, Señor, te has Fueron revelado. misterios en un tiempo, Padre, pero ahora, Padre, ha sido clarificado, Señor. Esto ha venido a colocarnos, Señor amado. El profeta dijo que la enseñanza nos coloca, Señor. Y eso es lo que está haciendo, Señor amado. Esta gran enseñanza de revelación, Señor. El gran misterio de la trompeta de Dios, Señor amado, ha sido tocada, Señor amado. La trompeta ha sonado, Señor Dios amado. Es tiempo de dejar de hacer todo lo que estábamos haciendo y atender la voz de la trompeta, Señor. El mensaje urgente, Padre Celestial, llamando a una santa convocación, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria. Bendecimos la palabra, Señor, porque tú eres la palabra, Padre. Bendecimos, Señor amado, la revelación, porque tú eres la revelación, Señor, Dios de la gloria. Ahora solo estamos vigilando, Señor amado. Estamos en expectativa, Señor, sabiendo que hay una promesa que el poder de esta iglesia será elevado, Señor. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, entonces eso levantará a nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Somos la voz final Aleluya. para la edad final, Señor. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor Dios amado. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Padre. En el nombre revelado por 7 truenos, el Señor Branham. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Nuestro hermano Giovanni con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra, hermano. Amén, amén. Amén. Damos las gracias, Señor, por esta invitación que nos dan, por su palabra, hermano. Cantemos este canto para ser despedido, adorando juntos. Amén. Amén. Adorando juntos, oh qué bendición, como en el principio al lado de mi fe. Yo le adoro ahora con el mismo amor que tuve allá con él. Seguro vamos a Jerusalén, más allá de la roca le revela yo. Guiado por la gloria del Señor Jesús,
Caridad me gusta así, caridad me gusta así. Creo que hermano, Amén. video mirando para el culto del día domingo. Amén, amén. Dios lo bendiga.